¿Yeshua apoyó la idea de la Torá oral? ¿Sí o no? La respuesta es compleja. Porque ¿qué Torá oral? Las halajot, las takanot y las gezerot, reglamentos, constituyen la Torá oral, llamada así porque al principio no fue escrita sino transmitida oralmente. Y la Torá oral se codificó y registró por primera vez en el siglo III después de Yeshua, para evitar que se perdiese durante la diáspora. Como ya estudiamos en el capítulo 11 de la historia detrás del Mesías, la Torá escrita fue entregada con una explicación oral. Moshe recibió esta explicación del texto escrito en el mismo momento que recibió la Torá en el monte Sinaí. Así como Moshe transmitió la Torá escrita, también enseñó la explicación oral del texto escrito. ¿Por qué la Torá oral solo fue registrada entre el siglo II y el siglo IV después de Yeshua? ¿Por qué no fue escrita antes? Porque la Torá oral no debía ser escrita. Es más, estaba prohibido y solo era transmitida de maestros a alumnos. Los maestros y los alumnos tenían permitido tomar notas de las enseñanzas, pero se consideraba que estaba prohibido hacer público cualquier compendio escrito de la Torá oral. Como consecuencia de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Yeshua y el exilio, provocó que la Torá oral corriera el riesgo de perderse. Y debido a la necesidad imperiosa de no perder la Torá oral, finalmente fue escrita en la forma de la Mishnah. A pesar de que la Torá oral fue escrita, se hizo de tal manera que retuvo tanto como fue posible el componente oral de la información. Esta síntesis eventualmente provocó la necesidad de una elaboración posterior en la forma del Talmud y sus comentarios. El comienzo de Pirkei Avot, Ética de nuestros padres, registra la cadena de transmisión oral, comenzando con Moshe, pasando por Yehoshua, los profetas, los hombres de la gran asamblea y demás. Cuando murió el último miembro de la gran asamblea, Simón Hatzadik, en el año 273 a.C., de Yeshua, comenzó un periodo conocido como el periodo de los Zugot, las parejas. A partir de ese periodo y por casi 300 años, siempre hubo dos rabinos al mando de la tradición judía. Uno era llamado Nasi, el presidente, y el otro Abeit Din, el líder del Sanedrín. A través de nuestros estudios habrán escuchado probablemente a los más famosos, Hillel y Shammai. Las escuelas de Hillel y Shammai tuvieron muchas disputas por la ley. Las disputas usualmente eran muy localizadas y trataban sobre detalles de la aplicación de la ley. Algunas de estas disputas ni siquiera tienen ramificaciones prácticas en la ley judía, sino que fueron argumentaciones sobre casos teóricos que nunca podrían aplicar a una situación real, pero que sin embargo tratan principios importantes que debían y deben ser entendidos.
Las disputas marcaron el comienzo de un proceso que transformaría al judaísmo en un cuerpo de leyes mucho más complicado. Más y más argumentaciones y debates aparecieron. Esta época manifestó un síntoma de un importante problema que afecta al pueblo judío: la discordia entre hermanos. Originalmente no hubo muchas disputas. Sin embargo, con el aumento del número de estudiantes de Hillel y Shammai, que no aprendían de sus maestros como correspondía, las disputas irresolutas aumentaron y la Torá se convirtió en algo así como 2 Torot, como indica Sanedrín 88b. La discordia entre los saduceos, los fariseos y los celotes creó una atmósfera de odio infundado que socavó la unidad del pueblo judío, culminando en el momento en el que decidieron realizar una revuelta contra Roma. Por tanto, calificar la Torá oral como demoníaca, como hacen muchos incultos, causa en nosotros un sentimiento de impotencia ante la ignorancia premeditada de los necios. Yeshua estuvo de acuerdo con muchas resoluciones de la Torá oral en cuanto a interpretaciones y aplicaciones de la ley escrita. Y para no dejar duda alguna, vamos a presentar la gran cantidad de pruebas que tenemos al respecto. In the ways of the week, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling, slow down, I can't keep up, love. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Segunda temporada. Los secretos de Yeshua. Capítulo 12. Primera parte. Yeshua y la Torá oral. Sweet lover. Hay que tener en cuenta que Yeshua estuvo de acuerdo con gran parte del pensamiento predominante de los fariseos. Cuando se le preguntó cuál era el mayor mandamiento del Señor, Yeshua citó la porción Beahavta del Shema. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זאת המצווה הגדולה והראשונה. השנייה דומה לה,
ואהבת לרעך כמוך. בשתי מצוות אלה תלויה כל התורה והנביאים. Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo, y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley?» Él le dijo: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas». Mateo 22, 34, 40. Yeshua respondió con la Torá en su boca. Concretamente citó una parte de Deuteronomio y otra parte de Levítico. Amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6, 5. Y luego añadió el mandamiento: ואהבת לרעך כמוך. amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. ¿Por qué Yeshua dio esa respuesta? Ambos mandamientos fueron la respuesta acordada a la pregunta, según la Torá oral de su época, al menos desde la perspectiva de la casa de Hillel. Hillel solía decir: sé un discípulo de Aarón, ama y busca la paz, ama a los otros hombres y acércalos a la Torá. No te separes de la comunidad, no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte, no juzgues a tu prójimo hasta que no estés en sus mismas circunstancias. El inculto no teme al pecado, la gente ignorante no es piadosa, el tímido no aprende, el colérico no es adecuado para enseñar, quien hace mucho comercio no se hace sabio, y donde no hay hombres esfuérzate tú por ser hombre. Mishnah Avot 1, 12, 2:4. No hagas a otro aquello que no quisieras que otro hiciera contigo. Esta es toda la ley, el resto es comentario. Talmud Babilonia, Shevit 31a. ¿Qué te dice esto último que acabamos de mostrar? Que la formulación de Yeshua de la regla de oro en Mateo 7:12 es bastante similar a la regla de plata declarada negativamente de Hillel: no hagas a los demás lo que no te gustaría que hicieran. Y Yeshua dijo: por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Mateo 22, 36, 40. Esta respuesta es decisiva para interpretar el movimiento de Yeshua, tanto por lo que añade como por lo que niega, porque une los dos mandamientos.
Primero, Yeshua añade algo fundamental. Junto al amor a Dios hay otro amor, fidelidad, semejante, en relación con el prójimo. Eso significa que, en un sentido, Él ha puesto al prójimo al mismo nivel práctico que a Dios, igualando en importancia los dos mandamientos. Siendo judío en su forma concreta, este doble mandamiento no había sido formulado, así que sepamos, por ningún autor judío, de manera que nos atrevemos a pensar que proviene de la historia de Yeshua y que fue cuidadosamente conservado por la tradición cristiana, transmitida en este pasaje central del Evangelio. Cierto es que Hillel nos da una idea parecida, aunque suponiendo que el amar al prójimo lleva implícito a amar a Dios. Esta es para Yeshua la esencia del judaísmo. El amor a Dios aparece primero, pero no por imposición exterior, sino como experiencia personal, abierta a todos, dentro y fuera de Israel, como lo demuestra la parábola del samaritano. Yeshua también estuvo de acuerdo con los fariseos con respecto a la resurrección de entre los muertos, la existencia de ángeles y demonios, la venida del Mashiach y la necesidad de preservar la ley, la Torá, como pueden ver en Mateo 5, 17-20. No penséis que he venido a abolir la ley en los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yeshua también se sometió voluntariamente a la autoridad religiosa de su día, el Sanedrín, cuando el sumo sacerdote le ordenó que confesara su identidad durante su juicio. Yeshua obedeció. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero Yeshua seguía callado. El sumo sacerdote le dijo: Yo te conjuro por Dios vivo, que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Dícele Yeshua: Sí, tú lo has dicho. Y yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Mateo 26, 62-64. Yeshua hizo esto para cumplir con el requisito de la Torá y convertirse en una víctima de sacrificio en nombre del judaísmo del templo, que está conectado con la ceremonia de Pidión Javén de Yeshua. Ya que Yeshua era el primogénito de Yosef, su padre, y María, su madre, ambos del linaje de Judá, nos dice claramente que Yeshua no era del linaje sacerdotal, la tribu de Leví. Muchos cristianos hacen subterfugios para poner a María en el linaje de Judá,
porque si no tiene padre, tiene que heredar tribu por algún lado, porque si no es de Judá, no podría ser el Mesías. Yeshua tampoco era de la tribu de Leví, el clan de los Coanín, los sacerdotes. ¿Por qué? Porque si hubiese sido de la tribu de Leví, de acuerdo a la Torá, hubiese sido sacerdote aarónico. La prueba más fehaciente para demostrar lo que estamos diciendo es que Yeshua, al no ser de la tribu de Leví, tuvo que ser redimido como hijo primogénito. Presten mucha atención. Su presentación en el templo por sus padres, cuando era un bebé recién nacido, con 31 días de vida, con la intención de que los levitas representaran su abodá, su servicio a Dios, se cumplió irónicamente al final de su vida, cuando fue entregado a los romanos para ser matado. A Yeshua lo mataron los romanos por el consejo deliberado de los Coanín. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: «Vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta que os conviene que muera uno solo por el pueblo, y no perezca toda la nación». Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde este día decidieron darle muerte. Juan 11, 49-53. La ironía es que aquellos designados para redimirlo como su Coanín, de acuerdo con los términos del pacto mosaico, fueron los mismos que lo hicieron nuestro Redentor. En otras palabras, aquellos que fueron designados para representar a Yeshua ante Dios fueron los mismos que lo ofrecieron como sacrificio por nuestros pecados. Y esto es la ironía divina del Dios de Israel. El último Pesaj de Yeshua, la última Pascua, también indica que observó elementos de las tradiciones orales, es decir, de la Torá oral. Y no se puede negar esto, es imposible. Cuando bendijo el pan y las copas, estaba siguiendo el modelo general del Seder, respaldado por los sabios de su época. El precepto de las 4 copas de vino que se beben en el Seder no está en la Torá, que hoy día es una ordenanza rabínica y viene de la tradición oral. Las 4 copas de vino representan las 4 expresiones de redención. Y así como la Torá estableció que se debía realizar una comida de mitzvah, los sabios fueron un poco más allá y decretaron que también debería haber una bebida de mitzvah, las 4 copas de vino. Y ese acto de beber tampoco debería ser como el de todos los demás días. El Midrash Rabbah, Shemot capítulo 6, enseña que las 4 copas de vino
corresponden a las 4 expresiones de redención. Por lo tanto, diles a los hijos de Israel: yo soy el Eterno, y os libraré de los trabajos forzados en Egipto, y os salvaré de la servidumbre, y lo redimiré con brazo extendido y con grandes castigos, y os tomaré como pueblo mío. Shemot 6:6. Yeshua también usó tzitzit, y donde quiera que entraba, en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaban salvados. Marcos 6:56. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, pues se decía para sí: con solo tocar su manto me salvaré. Mateo 9, 20, 21. ¿Y qué tiene que ver el uso del tzitzit con la Torá oral? Mucho, porque el lugar específico de la unión de los flecos no está claro en la Torá escrita. Tampoco se especifica su número exacto. El pasaje carece de instrucciones sobre la unión de los flecos, salvo la obligación de incluir un cordón de azul. La falta de detalles sobre estos puntos sugiere que la vinculación de tzitzit fue en gran medida Torá oral, desde el siglo III al I antes de Yeshua. Y si Yeshua aceptó la halajá respecto a esto y otros asuntos, ¿por qué muchos se empeñan en demonizar la Torá oral? Yeshua también recitó Haftará, la porción de los profetas, en la sinagoga el Shabbat, de acuerdo con las divisiones de Parashá desarrolladas por Esdras y los miembros de la Gran Asamblea. רוח אדוני עלי, יען משך אותי לבשר ענבים. שלחני לקרוא לשבויים דרור ולעברים פקח כוח. לשלח רצוצים חופשיים, לקרוא שנת רצון לאדוני. Enrollando el volumen lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: היום נתמלא הכתוב הזה באוזניכם. Antes de ver el texto prueba de que Yeshua estaba de acuerdo con esta tradición reflejada después en el Talmud, vamos a explicar qué es la Haftará. A cada parashá de la Torá le corresponde una Haftará, conclusión o selección determinada de los libros de los profetas, y se lee después de la parashá. Existen tradiciones muy dispares en cuanto a que Haftará corresponde a cada parashá
pero sabemos con seguridad que esta costumbre se originó antes de la era común, es decir, antes de Yeshua. Al principio, se leía los días de fiesta o en Shabbatot especiales. Más tarde la práctica se extendió a todo Shabbat. En el siglo I antes de Yeshua ya existía la costumbre de leer una Haftará, aunque no existían secciones fijas, sino que el lector, el maftir, escogía qué versos de los profetas leería ese Shabbat. El que concluye con una lectura de los profetas, Haftará, es también el que tiene el honor de recitar las oraciones introductorias y la bendición ante el Shema, y pasa ante el arca para repetir la oración de Amidá. Y si es sacerdote, levantará sus manos para recitar la bendición sacerdotal. Y si el que lee la Haftará es un menor de edad, quien puede leer la Haftará pero no está calificado para guiar a la congregación en oración, su padre o maestro, tiene el honor de pasar delante del arca en su lugar. Mishnah Megilá 4:5. En la actualidad, las comunidades judías tienen haftarot fijas para cada parashá según su costumbre. Pero en el siglo I Yeshua leyó la haftará del profeta Isaías en un momento clave en su vida. Vino a Nazará, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de Shabbat y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de desgracia del Señor». Enrollando el volumen lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: «Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy». Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Lucas 4, 16-22. Yeshua se refirió a la Biblia hebrea, el Tanaj, en la división triple de Torá, escritos y profetas, es decir, el Tanaj, también desarrollado por Esdras, el escriba. Además de la metodología de enseñanza de Yeshua, el uso de parábolas, la relación maestro-discípulo, entre otros. Fue el rey Josías el primero en leer el libro del pacto, la Torá, a todo el pueblo reunido, según nos relata Segunda de Reyes 23:2. Al volver del exilio en Babilonia, también nos dice que Esdras leyó la Torá al pueblo de Israel, como pueden ver en Nehemías 8, 1-18. En la propia Torá, en Deuteronomio 31, 10 al 13, dice que cada séptimo año se leerá la ley a todo Israel en la fiesta de Sukkot. Y a pesar de estas menciones en la Biblia hebrea, se desconoce cuándo la lectura de la Torá se convirtió en práctica habitual y rutinaria en la sinagoga.
especialmente la lectura de porciones determinadas de cada Shabbat. Según los historiadores, al principio cada Shabbat se habría leído una porción de la Torá hasta completar la lectura de la misma, al final del 7º año, en un ciclo de 7 años. Más tarde, en la tierra de Israel, se instauró la costumbre de comenzar la lectura de la Torá en el mes de Nisán y en un ciclo de 3 años y medio concluirla. De tal modo que al final del 7º año se habría completado su lectura 2 veces. Posteriormente, el ciclo se redujo a 3 años, ciclo trienal, práctica que se mantuvo en la tierra de Israel y en las comunidades judías de rito jerosolimitano, por ejemplo en Egipto, hasta entrado el siglo XIII. En este ciclo trienal, mencionado en el Talmud, existían entre 153 y 167 porciones o parashot. Fue en Babilonia en los primeros siglos de la Era Común donde se instauró la costumbre de completar la lectura de la Torá en el año, es decir, en la fiesta del Simchat Torah, dividida en 54 parashot. Las lecturas se reservaban para la mañana del Shabbat y de las festividades, porque el pueblo se reunía en la sinagoga. También los lunes y los jueves, porque eran días de feria y de juicios. En la tarde de Shabbat y el lunes y el jueves por la mañana se leía la primera parashá de la Sidra del Shabbat que sigue. Y ahora presten mucha atención. Por otro lado, Yeshua, que nunca violó la Torá, no estuvo de acuerdo regularmente con varias reglas y regulaciones farisaicas, como por ejemplo, comer pan sin lavarse las manos, como vemos en Mateo 15, 1-3. O recolectar grano en el día de reposo, Lucas 6, 1-4. O asociándose con los pecadores, Marcos 2, 16. O tocar leprosos, Mateo 8, 2, 3. Y sanar en Shabbat, como nos indica Mateo 12:10. Yeshua acusó a los escribas y fariseos de malinterpretar la intención verdadera de la Torá, y a lo largo de su servicio público rechazó algunos cercos de protección alrededor de la Torá, al agregar costumbres y tradiciones religiosas extrabíblicas que no se debieron añadir, como nos indica Mateo 15, 1-9, 23, 13-30 y Marcos 7, 1-22, entre otros. Pero esto no quiere decir que Yeshua rechazaba la Torá oral o los takanot, los cercos de protección, porque recuerden, Yeshua puso takanot y vamos a ver uno muy conocido y que todos recordarán. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti,
Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Mateo 5:29. También dijo: pues yo digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Mateo 5:34-37. También os dejó instrucción en otros takanot. Pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar 1 milla, vete con él 2. A quien te pida, da, y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Mateo 5:39-45. También nos dijo: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis en recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad, os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6:1-4. Yeshua también ordenó: tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto, no por los hombres, sino por tu Padre que está allí, en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6:17-18. También ordenó: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Y también dijo: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces vuelve a ti, diciendo me arrepiento, perdónalo. Lucas 17:3-4. Y también ordenó ayunar en secreto. Pero cuando tú ayunes, úngete la cabeza y lávate la cara, para que no parezca a los hombres que ayunas. Mateo 6:17-18. Y también nos ordenó a perdonar antes de ponernos a orar a Dios. Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Marcos 11:25.
y también nos ordenó seguir a los que se sientan en la silla de Moisés. Haced y guardad pues todo cuanto os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, y atan pesadas cargas, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con su dedo. Mateo 23, 3, 4. Y podríamos seguir así hasta completar una lista de casi 100 ordenanzas de Yeshua, pero el tiempo nos lo impide. Pablo de Tarso también tenía una visión mixta del papel de la autoridad de la ley oral. Por un lado, debemos recordar su formación como rabino cuando cita las Escrituras en sus escritos. Pablo fue un alumno de Gamaliel el Viejo, nieto del renombrado rabino Hillel. Por lo tanto, se familiarizó con los sabios y sus interpretaciones, como nos indica Hechos 5, 34-40. También, por ejemplo, cuando escribió «Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Mesías». 1 Corintios 10, 3, 4. Cuando Pablo escribió esto, estaba citando una historia de la Torá oral, registrada más tarde en el Talmud, es decir, que desde el momento en que Moisés golpeó la roca en Joreb y produjo agua, hasta la muerte de Miriam, Éxodo 21, esta roca que da agua siguió a los hijos de Israel a través del desierto y les proporcionó agua cada día. Ta'anit 9a y Baba Mecia 86b. Además, Pablo tuvo cuidado de observar varias restricciones de la Torá durante su vida, incluso después de su conversión. Hizo el voto nazareo, como indica Hechos 18:18, y vivió en observancia de la Torá, como también dice Hechos 21, 23, 24, e incluso ofreció sacrificios en el templo de Jerusalén, como nos dice Hechos 21, 26. Pablo preguntó: ¿entonces por la fe privamos a la ley de su valor? De ningún modo, más bien la consolidamos. Romanos 3:31. Por otro lado, Pablo fue incansable en su lucha contra el legalismo y la idea de que la verdadera espiritualidad implica obtener méritos personales y justicia propia religiosa. El libro de Gálatas es su argumento sostenido más contundente contra los judaizantes. Pablo advirtió a los no judíos, los gentiles, los que habían sido llamados en libertad: «Soy yo, Pablo, quien os lo dice, si os dejáis circuncidar, Mesías no os aprovechará nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida, que queda obligado a practicar toda la ley. Habéis roto con Mesías todos cuantos buscáis la justicia en la ley. Os habéis apartado de la gracia, pues a nosotros nos mueve el Espíritu a guardar por la fe los bienes esperados por la justicia. Porque en Mesías Yeshua ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad».
Gálatas 5, 2, 6. ¿De dónde venía esta adversidad de Pablo? Pablo dijo que de nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a practicar toda la ley. Y como ya sabemos, guardar toda la ley se refiere a la Torá escrita y a la Torá oral, es decir, las halajot, takanot, gezerot. El término Torá oral no debe entenderse como un monolito. La Torá oral se divide en 8 categorías, clasificadas según el nivel relativo de autoridad que se encuentran dentro del Talmud, la Softá, la Halajá y los Midrashim. Jacob, el hermano de Yeshua, pidió y decretó que no se pusieran trabas ni se hiciera circuncisión a los creyentes de origen gentil, que hacían la conversión al Dios de Israel con los méritos de Yeshua. ¿Y por qué eran trabas? Porque según la halajá de la casa de Shammai, que seguían la mayoría en Judea, los gentiles que se hicieran judíos tendrían que pasar los dificilísimos 18 estatutos. Y por eso es que Yeshua les dijo que el gentil que pasaba esas 18 pruebas de la casa de Shammai lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos. Por el contrario, la casa o escuela de Hillel favorecía el aceptar prosélitos, incluso aunque estos demandaran cosas absurdas, como aprender la Torá mientras estás parado sobre un pie. Los textos nos relatan que Hillel decía que a una novia, en el día de su boda, debías decirle que estaba muy guapa o hermosa, aunque esto no fuera cierto. Mientras que Shammai decía que había que decirle la verdad. Talmud, Ketubot 16b, 17a. En general, la casa de Shammai sostenía posturas más estrictas que la casa de Hillel, y de ahí que tengamos escritas más de 350 controversias entre las dos casas. Porque hay muchos insubordinados, charlatanes y embaucadores, especialmente los de la circuncisión, a los cuales es necesario taparles la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no se debe. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por lo cual repréndelos severamente, para que sean sanos en la fe y no presten mucha atención a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que pervierten la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los impuros e incrédulos nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias han sido contaminadas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo detestables y rebeldes, descalificados para toda buena obra. Tito 1, 10-16. Cuando pasaba a Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso, para que mandaras a algunos que no enseñaran diferente doctrina, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables, que dan pie a especulaciones más que a la realización del plan de Dios por la fe. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe
no fingida, de las cuales cosas, habiendo perdido el camino, algunos se desviaron tras vanas palabrerías, deseando ser maestros de la ley, sin entender lo que dicen ni lo que afirman tan categóricamente. Nosotros, no obstante, sabemos que la Torá es buena si uno la usa legítimamente. Primera de Timoteo 1:3-8. La Torá, tanto escrita como oral, nos salva, pero nos muestra que somos pecadores y cómo amar, adorar y servir a Hashem. Y también nos lleva a Yeshua y nos enseña a amarnos unos a otros y nos enseña a relacionarnos con los demás, porque nos dice lo que está bien y lo que está mal. En definitiva, lo que Pablo, Yeshua y seguramente todos los apóstoles condenaron fue los legalismos impuestos en la Torá oral. Porque despierten, en la época de Yeshua, toda la enseñanza era oral. Pablo de Tarso y Pedro, imbuidos en la labor de predicar el mensaje de Yeshua, al mismo tiempo se mantenían fieles a las costumbres y tradiciones del pueblo judío. Y esto lo demuestra la cita de Hechos 25:8 que dice: Pablo se defendía diciendo: yo no he cometido falta alguna ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Eso fue en Jerusalén, pero en Roma también Pablo dijo: hermanos, yo sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de los padres, fui apresado en Jerusalén y entregado en manos de los romanos. Hechos 28:17. Aquí se ve claramente que se trata, no ya en primer lugar de la escritura, la Torá escrita, sino de la forma de vivir transmitida por los padres, las costumbres de los padres, que es exactamente la Torá oral. Flavio Josefo utilizó la misma expresión que en Hechos para hablar del estudio fariseo de la ley. Esto demuestra esta continuidad de sus costumbres y rituales judíos, a pesar de que Pablo estaba en constante comunicación con grupos de gentiles. El problema que enfrentó Yeshua era que algunos grupos dentro del judaísmo, no todos, y recalcamos, no todos, sino algunos, consideraban que lo que enseñaban algunos rabinos respecto a la halajá tenía el mismo peso que la propia palabra de Yuhei Bajei. Estas enseñanzas rabínicas a veces ponían sobre el pueblo una carga que ni ellos mismos podían llevar. Y por eso Yeshua criticó abiertamente que algunas de esas enseñanzas erróneas e interpretaciones incorrectas anulaban y destruían la propia Torá. Es importante que entendamos que la confrontación entre Yeshua y los diferentes grupos existentes dentro del judaísmo pluralista de su época solamente se producía cuando las interpretaciones y las tradiciones que eran enseñadas y transmitidas al pueblo anulaban la propia Torá. Pero esto no quiere decir que Yeshua estaba en contra de todas y cada una de las ordenanzas o enseñanzas en forma de midrash. Lo que discutimos está bien claro.
La Torá oral en sí misma no es una doctrina fija, sino todo lo contrario. La Torá oral es para que la Torá escrita pueda ser aplicada correctamente a las diferentes situaciones concretas y cambiantes. Y de ahí la prohibición de escribirla, para que no se hiciera autoritaria. Por tanto, la esencia misma de la Torá oral es estar continuamente en una discusión abierta, porque los maestros proponían sus interpretaciones. Y en esa confrontación de esas opiniones, en su discusión, es donde se buscaba la voluntad de Dios. Cuando se conseguía el acuerdo, al menos con una mayoría, se precisaba y se definía el punto práctico, es decir, la tradición rabínica posterior la transmitirá. Así se atestiguaba el acuerdo de los maestros antiguos con la mención nuestros maestros enseñaron. La discusión está cerrada, pero solamente por algún tiempo, ya que el mundo no es fijo. Vivimos en un mundo cambiante que va evolucionando y por eso la tradición tendrá que proseguir su tarea, si quiere seguir siendo lo que debe ser, la manifestación para hoy de la única voluntad de Dios. Sobre este trasfondo se ve cómo Yeshua, lejos de rechazar la Torá oral, la tradición de los padres, se imbuye en una discusión de opiniones donde es la única forma que puede conducirnos a reconocer hoy y ahora el mandamiento de Dios. Lo que Yeshua rechazó con cierta vehemencia es una enseñanza discutible, no controlada, no recibida, de la que subrayó la incoherencia y la oposición con todo lo que enseña la Torá. Es decir, no se pueden poner yugos que en su esencia son contrarios a la misma Torá. En cuestión de pureza, rechazó el formalismo de un gesto, el lavatorio de las manos antes de comer que no se impone en la Torá, para apelar a una enseñanza de Dios más profunda. La pureza verdadera es la pureza del corazón, de la que la pureza ritual no es más que un signo. En hebreo, netilat yadayim es el lavado ritual de las manos. Por un lado se le atribuye su implementación al rey Salomón, por otro aparecen numerosas referencias en la Torá, pero la principal es en Éxodo 30, 17-21. Como el altar era un lugar de ofrenda de alimentos para el Señor, los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies antes de acercarse a él. Por tanto, los fariseos honraban a Dios en sus hogares, haciendo lo mismo. Y recuerden la escena de Yeshua lavando los pies de sus estudiantes. ¿Estaban equivocados los fariseos que hacían eso? No. Porque fíjense bien en que Yeshua no criticó que ellos lo hicieran. En los relatos vemos que los estudiantes de Yeshua no lo hicieron, pero Yeshua no corrigió a sus estudiantes por no hacerlo. Él criticó a otros grupos que obligaban a otros a hacerlo, poniendo yugos que no tenían que imponer. En lugar de eso, él cambió hábilmente el tema hacia la verdadera limpieza, la del interior, como ordenó Dios a Moisés en el Sinaí,
que es la circuncisión de sus corazones. La pureza ritual correcta es la que va acompañada por la transformación interna que deberíamos experimentar todos como pueblo de Dios. Como hemos estudiado en muchas ocasiones, Yeshua apoyó las enseñanzas y las interpretaciones de un determinado grupo, cuando esas enseñanzas e interpretaciones eran correctas. Cuando Yeshua dijo: «Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera». Mateo 11, 29-30. ¿Cuál es el yugo de Yeshua? ¿Acaso la enseñanza y el yugo de Yeshua es otra Torá? Evidentemente que no. Llevar el yugo del Maestro significa interpretar y aplicar la Torá como Yeshua la interpretó y la aplicó. Por el contrario, el yugo de los saduceos y algunos fariseos, es decir, su forma de interpretar y aplicar la Torá, era un yugo de esclavitud. Y como dijo Pablo y vimos antes, para ser libres nos libertó Mesías. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Un yugo compuesto de la Torá escrita, la Torá oral y todas las interpretaciones, tradiciones y costumbres erróneas. Un yugo que ni ellos ni sus padres pudieron llevarlo, como dijo Pedro. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo: «Hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros. Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué pues ahora tentáis a Dios queriendo poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Yeshua, del mismo modo que ellos». Toda la asamblea calló y escucharon a Bernabé y a Pablo contar todas las señales y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Hechos 15, 7-12. Yeshua dijo que una simple confesión no implica la salvación de una persona, porque se requiere que la fe sea viva, es decir, una fe que obra, que produce fruto, una fe que lleva a cabo la voluntad del Padre, porque los que no den fruto serán cortados. Los subterfugios que hacían algunos fariseos en la Torá oral no eran admisibles, según Yeshua. Y es muy significativo que la polémica desembocó precisamente en una enseñanza explícita de Yeshua cuando dijo: «Oídme todos y comprended». Llamó otra vez a la gente y les dijo: «Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre.
Quien tenga oídos para oír, que oiga. Marcos 7, 14, 16. Yeshua reivindicó una autoridad superior a la de saduceos y fariseos, que le permitió enseñar la verdadera tradición, la que dice realmente hoy el mandamiento de Dios, y la tradición nazarena no hizo más que actualizar a su vez la enseñanza del Maestro. Las antítesis del Sermón de la Montaña de Yeshua exponen la justicia del reino de Dios, y gran parte de esas sentencias eran comunes con los diferentes grupos de judaísmo. Según la Torá oral, podemos ver que Yeshua a veces estaba de acuerdo con algunas sentencias de los saduceos y a veces estaba de acuerdo con algunas sentencias de los fariseos. ¿Dónde tenemos esas sentencias transmitidas oralmente que después escribió para no perderlas? En el Talmud. Y contra las doctrinas de Yeshua, nada podrán objetar los judíos talmúdicos, por cuanto casi todas las enseñanzas morales y las parábolas que están escritas en el Nuevo Testamento, particularmente el Sermón de la Montaña, se encuentran también dispersas en distintas partes del Talmud. No solo en su contenido, sino frecuentemente con las mismas expresiones e idénticos ejemplos. Esto no quiere decir que los que escribieron el Talmud copiaron del Nuevo Testamento que fue escrito siglos antes. Y no puede ser al revés o viceversa, que el Nuevo Testamento copió del Talmud, porque el Talmud fue escrito siglos más tarde que el Nuevo Testamento. Lo que sí encaja es que todas esas sentencias vienen de la Torá oral, siglos antes de nacer Yeshua, como indican las pruebas. Esta transmisión oral no fue monolítica, como ya explicamos, sino llena de discusiones en torno a la Torá. Y lo que hizo Yeshua, inspirado por Dios, como profeta e hijo escogido, fue poner orden en todas las discusiones y reunirlos a todos bajo las mismas alas. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina reúne sus pollos bajo las alas, y no habéis querido? Mateo 23, 36. El Sermón de la Montaña eran más bien enseñanzas y sentencias generalmente conocidas y comúnmente admitidas por el pueblo de Israel. Y vamos a exponer, como nunca antes se ha hecho en el mundo, todo el Sermón de la Montaña, confrontándolo con la Torá oral, para demostrar de una vez por todas la importancia y el vigor de algunas sentencias de la Torá oral que apoyaba Yeshua. Pero eso lo estudiaremos en la segunda parte de este capítulo 12, de Los secretos de Yeshua.